Bienvenidos al avance del capítulo 107 de la telenovela Simplemente María. Ana se encontraba frente a José con los ojos llenos de lágrimas que no podía controlar. Su voz, débil y temblorosa, trataba de explicar el profundo arrepentimiento que sentía por todo lo que había sucedido. Cada palabra que pronunciaba era como una súplica para que él comprendiera la razón de sus acciones. Intentaba con desesperación que José viera más allá de los errores que había cometido y entendiera que, aunque mal encaminada, había actuado con la intención de proteger a la niña. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, María, que había estado observando en silencio, decidió intervenir aprovechando el momento de vulnerabilidad de Ana. Se acercó e interrumpió lanzando un dardo envenenado que sembró aún más dudas en la mente de José. María, siempre calculadora, insinuó que Ana no decía toda la verdad y que sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que parecía. Ante estas palabras, José, que ya estaba lleno de furia y confusión, no dudó ni por un segundo. Su rostro, tenso y asombrado, dejó claro que ya había tomado una decisión irrevocable. Llevaría a Ana de vuelta a la cárcel para que enfrentara las consecuencias de sus actos. María, consciente de que la situación estaba al borde de un colapso, intentó suavizar las cosas, pidiéndole a Rafael que los dejara solos, argumentando que esto era un asunto familiar que debían resolver en privado. La tensión en la habitación era palpable. José, con el rostro endurecido por la ira, no pudo contener más y explotó, dirigiéndose a Ana con una voz cargada de resentimiento y dolor. La acusó directamente de ser una mentirosa y exigió, casi gritando, que le dijera de inmediato dónde estaba la niña. Ana, aún entre sollozos, intentó defenderse, pero su voz apenas era un susurro comparada con la furia de José. Con cada palabra que decía, su corazón se rompía un poco más, sabiendo que cualquier cosa que intentara explicar sería en vano. Con voz entrecortada le dijo que solo había querido proteger a la pequeña de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Aseguró entre lágrimas que nunca tuvo malas intenciones, que lo único que había querido era salvar del caos que envolvía sus vidas. Pero sus palabras, en lugar de calmar a José, lo encendieron aún más, sintiendo que Ana lo estaba culpando a él. Reaccionó con violencia verbal, gritándole que jamás quiso aceptar a la niña, que nunca la había visto como su hija. Esta acusación golpeó a José como un balde de agua fría, dejándolo momentáneamente sin palabras. Por un instante, su rostro mostró sorpresa, pero la rabia pronto volvió a apoderarse de él. José, ya fuera de control, gritó una vez más que llevaría a Ana a prisión. Esta vez su tono era aún más definitivo, como si estuviera dictando una sentencia inapelable. María, viendo cómo la situación se deterioraba rápidamente, intentó intervenir de nuevo, pero José, completamente cegado por la ira, la miró con una mezcla de decepción y resentimiento. Sin vacilar, le dijo que a partir de ese momento la consideraba su enemiga. El dolor que estas palabras causaron en María fue visible de inmediato. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo de una mueca de angustia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras trataba de procesar el hecho de que su propio hijo, al que había criado con tanto amor, ahora la veía como una adversaria. Pero José, implacable, no mostró el más mínimo remordimiento por sus palabras. Le gritó que no le importaba lo que ella pensara o sintiera, que lo único que le interesaba ahora era encontrar a su hija y que no se detendría hasta lograrlo. La ruptura entre madre e hijo parecía ya irreparable. En un último acto de desafío, José, con la voz baja pero cargada de firmeza inquebrantable, le dijo a su madre que no volviera nunca más a esa casa. Le dejó claro que no tenía intenciones de reconciliarse ni de dar marcha atrás en su decisión. A continuación, le anunció que iría al juzgado de inmediato para asegurarse de que Ana fuera juzgada y encarcelada por sus crímenes. No solo quería castigarla, sino también recuperar a su hija.
a quien sentía que le habían arrebatado injustamente. Mientras José salía de la casa, Víctor, que había estado observando desde una esquina de la habitación, comentó en voz baja a María que su hijo se había marchado porque sentía que todos estaban en su contra, como si el mundo entero lo estuviera traicionando. María, desolada, apenas pudo responder y el dolor de ver a su hijo alejarse de esa manera la consumía. No podía evitar sentir que todo lo que estaba ocurriendo era culpa suya, que había perdido el control de la situación y peor aún de su propia familia. En medio de este caos, Gustavo observaba con preocupación cómo la situación se volvía cada vez más insostenible. Decidió que debía hacer algo al respecto, así que se dirigió a hablar con Alberto para buscar alguna solución. Ambos sabían que la tensión familiar había alcanzado niveles peligrosos y que si no actuaban pronto las cosas podrían terminar de manera trágica. Mientras tanto, María intentaba consolar a Ana, quien estaba completamente devastada por lo que acababa de suceder. María, con la voz suave y llena de empatía, le aseguró que entendía por qué había actuado de esa manera, que sabía que su intención al llevarse a la niña no había sido maliciosa, sino un intento desesperado por protegerla. Le pidió que no se sintiera culpable por lo que había hecho, que al final del día todos estaban tratando de hacer lo que creían mejor para la niña, aunque de maneras equivocadas. Sin embargo, el dolor en el corazón de Ana era evidente y aunque apreciaba las palabras de María, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que había sucedido. Rita, que había estado escuchando desde la puerta, entró en la habitación y con gesto preocupado se acercó a María para preguntarle cómo estaba. Sabía que la situación había sido especialmente difícil para ella y aunque intentaba ser fuerte, la tristeza en los ojos de María era inigualable. Con voz temblorosa, María le confesó a Rita que se sentía completamente destrozada. Su hijo, a quien tanto había amado y por quien había hecho tantos sacrificios, ahora la veía como su enemiga. El dolor de esas palabras la consumían y aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Rita, siempre dispuesta a ofrecer su apoyo, intentó consolarla, pero sabía que en ese momento no había mucho que pudiera hacer para aliviar el sufrimiento de María. Mientras tanto, Alberto confrontó a José sobre su decisión de no denunciar a Ana. José explicó que no quería seguir peleando con su familia, pero esto enfureció a Alberto, quien no entendía por qué José estaba dispuesto a abandonar la causa. Alberto se enojó mucho y le recriminó por su falta de acción. En casa de María, Víctor notó que ella estaba emocionada porque había resuelto sus problemas con José. Sin embargo, este momento de alivio se interrumpió cuando un anciano llegó a la casa preocupado. El anciano le dijo a María que necesitaba hablarle urgentemente sobre la niña. María, aterrorizada, le rogó al anciano que le dijera dónde estaba su nieta, sintiéndose abrumada por la noticia. Hasta que te ha avanzado, déjanos un like.